Bajo tus pies late la mayor civilización del planeta. No es humana, son hormigas que cultivan hongos, crían ganado y coordinan ejércitos sin un jefe. Por cada uno de nosotros hay millones de ellas. Hoy entrarás a sus ciudades y verás el enemigo invisible capaz de borrar una colonia en una noche. Este es el imperio oculto de las hormigas. Bienvenidos a Curiómetro. Todos hemos visto a las hormigas, cruzando una acera, trepando por un tronco, explorando la encimera de la cocina en busca de migas. Son tan comunes que rara vez nos detenemos a pensar en ellas. Tal vez tengamos una idea vaga de cuántas existen, pero te adelanto algo. El número real es tan grande que parece imposible. Hoy sabemos que los científicos han descrito cerca de 13.800 especies de hormigas. Sin embargo, estimaciones recientes sugieren que podrían existir hasta 22.000 en total, muchas aún por descubrir en selvas remotas, desiertos olvidados o incluso bajo nuestros propios pies. Su presencia es prácticamente universal. Habitan en selvas tropicales, desiertos abrasadores, ciudades densamente pobladas, manglares, playas, montañas y hasta en lugares donde creerías que la vida no podría prosperar. El único continente que no han conquistado es la Antártida. Pero el dominio de las hormigas no se mide solo en variedad, sino en cantidad. Estudios recientes calculan que en la Tierra viven alrededor de 20 cuatrillones de individuos. Sí, un 2 seguido de 16 ceros. Para ponerlo en perspectiva, si intentaras contarlas a razón de una por segundo, necesitarías cientos de miles de años. Ahora imagina que reunimos a todas las hormigas del planeta en un mismo lugar y las ponemos sobre una balanza. En la otra bandeja colocamos a todos los humanos vivos. ¿Quién pesaría más? La respuesta es sorprendente. La biomasa total de las hormigas, más de 12 millones de toneladas de carbono seco, rivaliza con la nuestra y supera la de todos los mamíferos y aves silvestres combinados. Lo más impresionante es que este poderío numérico no es un accidente reciente, es el resultado de más de 100 millones de años de historia. Para comprender a las hormigas hay que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que existieran los humanos y mucho antes de que los mamíferos dominaran la Tierra. Nos encontramos en el período Cretácico, hace entre 110 y 130 millones de años. El planeta es un lugar cálido, con gigantescos bosques de helechos y coníferas, mares interiores y cielos sobrevolados por reptiles alados. Entre las sombras de este mundo prehistórico aparecen pequeñas criaturas descendientes de antiguas avispas, las primeras hormigas. Sabemos que comparten un linaje con las avispas, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado la especie exacta que marcó la transición. Es un misterio evolutivo, un eslabón perdido que quizá nunca aparezca. Y aunque a simple vista puedan recordar a las termitas, la verdad es que no son parientes cercanos. De hecho, las termitas están más emparentadas con las cucarachas que con las hormigas. Su parecido es fruto de la evolución convergente, ese fenómeno en el que dos especies muy diferentes desarrollan rasgos similares porque afrontan desafíos parecidos. A lo largo de millones de años, las hormigas se han diversificado de forma asombrosa. Algunas son tan diminutas que resultan casi invisibles. La Capybara atoma, por ejemplo, mide menos de 1 milímetro de largo. En el otro extremo, los fósiles de Titanomirma giganteum revelan reinas de hasta 6 o 7 centímetros de cuerpo, con alas que superaban los 14 centímetros. Imagina una hormiga del tamaño de tu dedo índice, volando, pero la diversidad no se limita al tamaño. El abanico de comportamientos es igual de impresionante. Algunas son cazadoras implacables, como las hormigas guerreras que arrasan con todo a su paso. Otras son agricultoras, cultivando hongos en complejas granjas subterráneas. Muchas son recolectoras, almacenando semillas para épocas de escasez. Hay nómadas que no construyen nidos permanentes y se mueven continuamente. Y existen incluso especies parásitas de otras hormigas, infiltrándose en sus colonias para aprovechar sus recursos. Esta enorme variedad ha permitido que las hormigas ocupen prácticamente cualquier nicho ecológico disponible, desde el suelo de la selva amazónica hasta grietas en el asfalto de una gran ciudad. Cada especie es una pieza en un engranaje global que ha estado funcionando desde antes de que la palabra civilización tuviera sentido para nuestra especie. Y lo más asombroso es que esta diversidad no es estática. Las hormigas siguen evolucionando hoy, adaptándose a cambios ambientales, desplazamientos humanos e incluso a la urbanización. En nuestras propias ciudades han aparecido especies invasoras que modifican la dinámica de ecosistemas enteros, demostrando que, aunque antiguas, las hormigas no han perdido la capacidad de reinventarse. En otras palabras, las hormigas no son solo supervivientes del pasado, son arquitectas de su propio futuro.
Bajo la tierra, invisible para la mayoría de nosotros, late una ciudad que no fue diseñada por arquitectos humanos, pero cuya organización rivaliza con la de nuestras urbes más avanzadas. Imagina pasillos estrechos, cámaras perfectamente distribuidas, almacenes de comida, guarderías para las crías, puestos de vigilancia, todo conectado por un entramado de túneles que funciona con una precisión milimétrica. En el corazón de esta ciudad se encuentra la reina, pero no es una monarca en el sentido humano. No dicta leyes, no da órdenes. Su papel es aún más vital: poner huevos, miles y miles de ellos, para garantizar la continuidad de la colonia. Su sola presencia mantiene el orden gracias a un perfume químico, una feromona que se propaga por todo el hormiguero. Este mensaje invisible comunica a cada miembro algo muy simple pero esencial: todo está bien, la reina vive, seguimos adelante. La reina no está sola. Un grupo de obreras jóvenes la rodea constantemente. La alimentan, la limpian y sobre todo distribuyen sus feromonas por todo el hormiguero. Es como una red social biológica. Cada hormiga que recibe la señal la transmite a otra, y así, en cuestión de minutos, toda la colonia conoce el estado de su líder. En la estructura social, la inmensa mayoría son obreras, hembras con el sistema reproductivo atrofiado, dedicadas a todas las tareas que permiten que la colonia funcione, desde el cuidado de huevos y larvas hasta la excavación de nuevos túneles, la búsqueda de alimento y la defensa contra intrusos. Los machos, en cambio, son criaturas efímeras. Su única función es aparearse durante el vuelo nupcial, y una vez cumplida, mueren en cuestión de horas o días. La reina, en cambio, puede vivir años o incluso décadas, almacenando el esperma en un órgano especializado llamado espermateca, que le permite fecundar huevos a lo largo de toda su vida. La reproducción tiene un momento clave: el vuelo nupcial. En una fecha determinada, sincronizada con las condiciones ambientales, machos y hembras aladas emergen de múltiples colonias al mismo tiempo. En el aire, las hembras se aparean con uno o varios machos, y después, una vez fertilizadas, se arrancan las alas y buscan un lugar para fundar una nueva colonia. En algunas especies, la reproducción no siempre es sexual. Por ejemplo, Mycoseppurus smithii puede reproducirse por clonación, creando hembras genéticamente idénticas a la madre. Es una estrategia rápida y eficiente, pero con el riesgo de perder diversidad genética y volverse más vulnerable a enfermedades o cambios en el entorno. La jerarquía también contempla el relevo de poder. En ciertas especies, cuando la reina envejece o su producción de feromonas disminuye, las obreras comienzan a criar nuevas reinas. Así, sin guerras ni caos, el liderazgo cambia de manos en un relevo silencioso pero decisivo. Lo más fascinante es que todo esto ocurre sin un líder central que dé órdenes. Es el resultado de millones de años de evolución y de una regla simple pero infalible: cada hormiga sabe qué hacer y cuándo hacerlo. En cualquier ciudad humana, la comunicación es la columna vertebral del orden. Sin señales, sin internet, sin teléfonos, el caos sería inevitable. Ahora imagina coordinar a millones de individuos sin un solo mapa, sin mensajes escritos, sin electricidad, y con un cerebro del tamaño de una semilla de sésamo. Así funciona la comunicación de las hormigas. Su lenguaje no se basa en palabras, sino en química. La herramienta principal son las feromonas, moléculas invisibles que pueden transmitir una variedad impresionante de mensajes. Cuando una hormiga exploradora encuentra una fuente de alimento, marca el camino de regreso dejando un rastro de feromona en el suelo. Las siguientes hormigas lo siguen, refuerzan la señal con su propio olor y, en cuestión de minutos, se crea una autopista viviente entre el hormiguero y la comida. Pero las feromonas no solo sirven para encontrar alimento, también son un sistema de alerta temprana. Si una hormiga es atacada o aplastada, libera una feromona de alarma. Las más cercanas entran en modo defensivo, listas para atacar, mientras otras, a mayor distancia, reciben la señal y acuden como refuerzos. Algunas especies han llevado este lenguaje químico a niveles estratégicos. Producen feromonas trampa para confundir a sus enemigos, haciendo que se ataquen entre sí. Es guerra química, a escala milimétrica. Las hormigas no dependen solo del olor. No tienen orejas como las nuestras, así que no oyen sonidos en el sentido convencional, pero sí vibraciones. Sus patas y articulaciones están equipadas con sensores que detectan mínimas ondas en el suelo, lo que les permite percibir movimientos, cambios en el entorno o señales de otras hormigas golpeando el sustrato. Y todavía hay más. Algunas especies producen sonidos mediante la estridulación.
Al frotar partes de su cuerpo generan un chirrido característico que sirve para comunicarse a corta distancia o en la completa oscuridad de los túneles. Su capacidad de memoria es igual de impresionante. Una hormiga recolectora puede aprender el camino hacia una fuente de alimento y recordarlo durante días. Si el sendero queda bloqueado, explora nuevas rutas, y si encuentra una más corta, la adopta y la marca para las demás. En experimentos de laboratorio se ha visto que las hormigas pueden memorizar la estructura de un laberinto y usar esa información varios días después. Algunas incluso son capaces de recordar horarios. Si el alimento aparece siempre a la misma hora, ajustan su rutina para llegar justo a tiempo. Cada hormiga almacena pequeños fragmentos de información, pero la magia ocurre cuando interactúan. El hormiguero entero funciona como una mente colectiva. Una red viviente que se actualiza en tiempo real, sin cables, sin servidores y con una eficacia que haría envidiar a cualquier sistema logístico humano. Así, con olores, vibraciones, sonidos y memoria compartida, las hormigas se convierten en uno de los ejemplos más perfectos de coordinación en la naturaleza. Un organismo hecho de millones de cuerpos, pero con un solo propósito. Cuando pensamos en agricultura y ganadería, nos vienen a la mente campos verdes, tractores, pastores y graneros. Podría parecer un invento exclusivamente humano, pero la naturaleza ya lo había desarrollado millones de años antes de que plantáramos la primera semilla. Sí, las hormigas fueron agricultoras y ganaderas mucho antes que nosotros, y no de manera improvisada. Sus métodos son complejos, especializados y transmitidos de generación en generación desde hace decenas de millones de años. En algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas, Atta y Acromyrmex, la agricultura es el corazón mismo de su existencia. Ellas no comen las hojas que cortan. En su lugar, las transportan hasta lo profundo del hormiguero, donde obreras más pequeñas las cortan en fragmentos diminutos. Estos pedazos se usan como sustrato para cultivar un hongo específico, Leucoagaricus gonchilophorus. Este hongo, domesticado por las hormigas durante millones de años, produce unas estructuras nutritivas llamadas gongilidios, que son la base de la dieta de toda la colonia. Es una relación tan íntima que el hongo no puede sobrevivir por sí solo en la naturaleza. Depende por completo del cuidado de las hormigas. La granja subterránea está organizada con una precisión admirable. Las obreras más grandes cortan y transportan las hojas desde el exterior. Las medianas las mastican y procesan en trozos finos. Las más pequeñas plantan y cuidan el hongo, eliminando plagas y retirando material en descomposición. Las amenazas son constantes. El cultivo puede ser atacado por hongos parásitos del género Scobopsis, capaces de arruinarlo en días. Para defenderlo, las hormigas portan en su cuerpo bacterias simbióticas como Pseudonocardia, que producen antibióticos naturales para frenar a estos patógenos. Incluso algunas albergan bacterias fijadoras de nitrógeno, Klebsiella, que enriquecen el hongo como si aplicaran fertilizante natural. Pero las hormigas no se detienen ahí. También han perfeccionado la ganadería. En lugar de vacas o cabras, crían un insecto diminuto, el pulgón. Para las hormigas, los pulgones son como vacas lecheras. Producen una sustancia dulce y rica en energía llamada melasa. Cuando una hormiga quiere ordeñar a un pulgón, lo acaricia con sus antenas y este libera una gota de néctar que la hormiga recoge con cuidado. La relación es mutuamente beneficiosa. Bajo la protección de las hormigas, los pulgones viven más tiempo y están a salvo de depredadores. Las hormigas los pastorean hacia las plantas más nutritivas y, cuando la colonia se traslada, llevan consigo a sus rebaños para comenzar de nuevo. En algunos casos, incluso cortan sus alas para evitar que escapen. En resumen, las hormigas tienen cultivos, ganado, control de plagas y fertilizantes naturales. Todo esto sin escritura, sin herramientas, sin planos, pero con una eficiencia que nosotros apenas empezamos a imitar. No existe sistema perfecto. Incluso una sociedad tan eficiente como la de las hormigas puede cometer errores, y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser catastróficas. Uno de los ejemplos más impresionantes y macabros es el ant mill, también llamado círculo de la muerte. Ocurre principalmente en especies como las hormigas legionarias, conocidas por su vida nómada y su dependencia casi absoluta de los rastros de feromonas para orientarse. Imagina que un pequeño grupo de exploradoras pierde la pista principal que conduce al hormiguero. En su confusión, comienzan a seguir el rastro dejado por otras compañeras que, sin saberlo, están caminando en un círculo. Cada vuelta refuerza ese rastro químico, y más hormigas se unen, convencidas de que es el camino correcto. Lo que se forma es un bucle mortal, una procesión interminable en la que cada hormiga sigue ciegamente a la que tiene delante, sin cuestionar hacia dónde se dirige. No hay líder, no hay verificación.
solo obediencia a un patrón químico que, en esta ocasión, se ha convertido en trampa. Es una escena inquietante. Miles de hormigas marchando en círculos, incapaces de detenerse, prisioneras de su propia programación biológica. Un recordatorio de que incluso las sociedades más organizadas pueden ser víctimas de los mismos sistemas que las hacen tan eficientes. En los bosques tropicales, donde la humedad y la vida se entrelazan en cada rincón, existe un enemigo que no ruge, no persigue y no ataca con fuerza bruta, pero cuyo control es absoluto. Un depredador tan especializado que ha convertido a sus presas en marionetas vivientes. El Ophiocordyceps unilateralis, conocido como el hongo zombie de las hormigas. Su principal objetivo son las hormigas carpinteras del grupo Camponotini. Todo comienza cuando una diminuta espora se adhiere al exoesqueleto de una hormiga. En cuestión de horas, libera enzimas que perforan la armadura externa y penetran en su cuerpo. Desde ese momento, la hormiga deja de ser simplemente un insecto y se convierte en un campo de cultivo vivo. El hongo no invade directamente el cerebro. En su lugar, coloniza el interior del cuerpo y envía compuestos químicos que alteran la actividad muscular y nerviosa. Es como si tirara de hilos invisibles, guiando cada movimiento de la hormiga sin destruir su capacidad de funcionar, hasta que llega el momento final. En la fase más crítica de la infección, el hongo obliga a la hormiga a abandonar la seguridad de su colonia y a trepar por la vegetación, buscando un lugar específico, la parte inferior de una hoja o rama, a una altura y humedad precisas para el desarrollo del parásito. Allí, la hormiga muerde con fuerza una vena de la hoja en lo que se conoce como el death grip o mordida mortal. Una vez fijada, la hormiga queda paralizada, pero viva, mientras el hongo continúa creciendo en su interior. En pocos días emerge del exoesqueleto, generalmente por la cabeza, formando un largo estroma que liberará nuevas esporas para infectar a otras hormigas. La historia de este parásito no es reciente. Fósiles de hace 48 millones de años muestran hormigas en posiciones idénticas a las víctimas modernas, lo que significa que este ciclo de manipulación y muerte ha estado repitiéndose durante más tiempo del que nuestra especie ha existido. Ver a una hormiga zombie colgando inmóvil bajo una hoja es presenciar el resultado de millones de años de evolución. Y un recordatorio de que, en la naturaleza, la lucha por sobrevivir adopta formas que a veces parecen sacadas de una historia de terror. Hoy las hormigas no son solo habitantes discretos del planeta. Son arquitectas de ciudades invisibles, agricultoras especializadas y estrategas colectivas capaces de coordinar millones de individuos sin una sola orden central. En cada rincón del mundo han tejido una red de sociedades que opera bajo tierra y sobre la superficie, influyendo en los ecosistemas de formas que apenas empezamos a comprender. Su verdadero legado no se mide solo en números, sino en la complejidad de sus sistemas y en la eficacia con la que han llevado la cooperación al límite de lo posible. En la ciencia, su estudio ha inspirado avances en robótica, inteligencia artificial y logística. Los algoritmos que usamos para optimizar rutas de transporte, organizar redes de datos o coordinar robots autónomos están basados en su comportamiento colectivo, especialmente en cómo encuentran la ruta más corta hacia una fuente de alimento. Pero su futuro, aunque sólido, no es invulnerable. Algunas especies locales están desapareciendo, mientras otras, como la hormiga de fuego, Solenopsis invicta, se expanden de forma agresiva, desplazando a la fauna nativa y convirtiéndose en plagas peligrosas. A pesar de estos riesgos, es difícil imaginar un planeta sin hormigas. Su papel en los ecosistemas es tan profundo que su desaparición tendría efectos en cascada. Cada hormiga es un pequeño engranaje en una maquinaria global que lleva funcionando mucho antes de que nosotros existiéramos, y que probablemente seguirá funcionando mucho después. Si pensamos en su escala temporal, nuestra historia como especie apenas ocupa un instante en comparación con la de ellas. Mientras nosotros construimos rascacielos y redes digitales, ellas siguen excavando túneles, cultivando hongos y cuidando de sus rebaños de pulgones. Exactamente como lo han hecho durante decenas de millones de años, incluso cuando el planeta estaba dominado por dinosaurios. Tal vez, si alguna civilización futura, humana o no, estudiara los restos de nuestro tiempo, descubriría que entre los pocos supervivientes todavía estaban ellas, las hormigas. Impasibles, adaptadas, colectivas. La prueba viviente de que, en la naturaleza, la cooperación y la resiliencia pueden ser más poderosas que la fuerza bruta o la inteligencia individual. Y así, mientras el mundo cambia a nuestro alrededor, las hormigas siguen su marcha silenciosa. Un imperio diminuto, pero eterno.
Así que la próxima vez que veas una hormiga solitaria caminando por el pavimento, recuerda, no es un insecto perdido. Es una exploradora de un imperio antiguo, una pieza más en un ejército de cuatrillones de individuos que, silenciosamente, ha conquistado casi todo el planeta. Si este viaje despertó tu curiosidad, apóyanos con un like y comparte este video con alguien que ame explorar el mundo tanto como tú. Suscríbete a Curiómetro y activa la campana para que no te pierdas nuestros videos. Gracias por acompañarnos.